Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube. Escríbelo con minúscula y sin espacio. Y suscríbete a su canal dándole clic a la campanita. La comisión especial tiene un objetivo concreto y específico, que en la medida en que va logrando llegar a ese objetivo y va teniendo los elementos para elaborar un informe, la comisión va culminando. Yo considero que el día de ayer hubo cosas interesantes. En primer lugar, un expresidente de la Corte Suprema de Justicia que niega haber recibido cualquier tipo de dávida o de recursos. En segundo lugar, Rodrigo Ávila, exdirector de la Policía Nacional Civil, que definitivamente él sí acepta haber recibido recursos, pero es interesante el manejo que hace, en el sentido de que no era un sobresueldo, sino que lo habló que era un exstipendio, que no lo usaba, dice él, de manera personal, sino que lo usaba para determinadas actividades que se volvían una necesidad en la policía. Pero nuevamente el método de que no quedó registro de nada, de absolutamente nada de todo ello. Es decir, era un recurso de los cuales de alguna manera se manejó por fuera de todas las posibilidades de control de cualquier institución. Para mí es clave, en primer lugar, de lo que dijo Rodrigo, que creo que es el que mejor explicó. Primero se corrobora que lo que dijo Tony Saca, de que entregó dinero a funcionarios. En segundo lugar, yo creo que queda claro que las entregas de dinero eran periódicas y eran por montos variables en algunos casos. En tercer lugar, que se manejaba en forma discrecional siempre los recursos. En el caso de él, alega que no los usó de carácter personal, sino que para la seguridad de su familia, etcétera, etcétera, extipendios, habló de estipendios para gente de operaciones especiales, viajes al exterior, etcétera. Lo cual no deja de haber una incongruencia entre los montos que acepta haber recibido y la cantidad de compromisos que supuestamente él tenía que cubrir con ese recurso, aun cuando él mismo dice que una sola blindada podía llegar a costar casi hasta más de lo que él estaba recibiendo. Por otro lado, a mí me llamó algo la atención, y es que él reconoce que este recurso era entregado a partir de un acuerdo personal con el presidente de la República. Es decir, él llegó a un acuerdo privado de carácter personal con el presidente de la época, en el cual acordaron que él iba a recibir esa cantidad de dinero. Me parece interesante por el método, es decir, cuál era entonces el método a partir del cual se acordaba entregar esos recursos. Era entonces una especie de acuerdo bilateral y privado en el que yo iba con el presidente, llegaba a un acuerdo de montos y después llegaba otro y por separado llegaba a un acuerdo de montos. A mí me parece que eso tiene una lógica, y es que los dineros que se recibían no eran iguales para todos. Sí. Había desde el que recibía $2.000, $3.000 hasta el que recibía $20.000. Creo que hay uno o dos casos en ese sentido. Entonces, de manera de que no se fueran a molestar o no fueran a tener envidia unos de otros, la forma más práctica era llegar a acuerdos personales y privados en el entendido que se podía mantener entonces la reserva de los casos, porque nadie aceptaba ante otros que estaba recibiendo recursos. Interesante como método para ir develando el mecanismo que se utilizó en esto del manejo de los sobresueldos. Veamos el resto, ¿qué piensan? Bueno, miren, o sea, yo veo quizás más en la línea de Julio, ¿verdad? Que ya las comisiones ya dieron lo que tenían que dar, ¿verdad? Ya conocen el mecanismo, ya casi es el hoy lo mismo. que se necesita es las recomendaciones que van a dar, y espero que no se les olvide que tienen que recomendar que se legisle sobre estas cosas, ¿verdad? Porque ese es el provecho que la sociedad va a sacar, que la misma Asamblea Legislativa tiene que producir leyes para eso. Eso no puede quedar ya así a futuro, ¿verdad? O sea, a discreción del presidente de turno, a discreción del
de los tratos que se puedan hacer. Debe haber una legislación clara y precisa si es que se va a seguir con la parte de las ONG dándole dinero de la Asamblea Legislativa. Si no, pues hay que igual cortarlo, ¿verdad? Y esto de los sobresueldos, pues todos nos dimos cuenta pues que al final de cuentas había una legalidad que estaba como en 3 leyes explícito que los sobresueldos no eran ilegales. Pero hoy debe de ir a la ley de salarios, deben de dejar una clara ley de salarios, porque igual en este momento se usa, perdón, la figura ad honorem, ¿verdad? Y eso es lo mismo que utilizaba el presidente Saca, solo que con otro nombre. Entonces hay que legislar. Yo creo que las comisiones ya se han desgastado y han venido desgastando al partido Nuevas Ideas también. Este es el momento de liquidar. Ok, sí. Solo en la misma línea, antes de que se me olvide, para Sí, que tome agua Marvin para que, Sí. para que... tenga. Yo creo que llegó también el momento de sentar una de las propuestas que nadie le ha querido entrar. Y es el hecho de crear una ley de salario ya acorde a la responsabilidad que cada uno de estos funcionarios tiene. Porque de todos modos nadie va a ir ahí, como han querido decir, mire, es que tienen que aportarle al país. Es que esa es parte inherente de lo que se da. Pero tampoco se puede negar que el salario no solo es por eso, es por el nivel de responsabilidad que tienen la toma de decisiones. Bueno, a quienes tienen sentados ahorita aquí, pues, a los funcionarios que tomaron esas decisiones en un momento determinado. Entonces, yo no veo razón por qué no. Estructurar una ley de salario, ponerle el salario que le debe corresponder de acuerdo a un ministro, a un viceministro, a un director de autónoma. Pero ¿cómo es posible de que hay funcionarios que ganan más que el presidente de la República? O sea, no tiene sentido. Alcaldes que se autorrecetan, dijéramos, más salario que lo que ganaría todo el Consejo en pleno. Entonces creo que eso debería de ser como una de las recomendaciones principales que debería de emitir esta decisión. Nada más, perdón, Marvin, para que... Y solo un paréntesis, Marvin, antes de eso, lo de los alcaldes es algo importante. Miren, este 1 de mayo, muchos alcaldes el primer día, la primera sesión, se subieron el salario y se lo subieron a los concejales. Caso clásico, Soyapango. Hoy, como no alcanza el pisto para pagarse esos sueldos, están despidiendo a los trabajadores. No se vale, mano. Eso es una injusticia, es una inmoralidad. Y está comprobado eso, digo, por el hecho de que Bueno, se están... ahí están los trabajadores tirándole piedras a la alcaldía, ¿verdad? Juan José. No, yo considero de que es importante sí revisar la ley Marvin, de salario, Ok, de acuerdo perdón, con ellos. Era pero Marvin, sí, ahora sí, lo hemos que- dejado. Sí, es que como Marvin está allá. Marvin, bienvenido nuevamente, gracias. ¿Cuál es tu...? Yo lo estoy viendo Sí. estoy en galería, ¿verdad? Sí, no estás en galería, al contrario. Estás palco. Estás en palco. Los de galería somos No tuviste que madrugar para estar acá temprano, estás en tu casa. Adelante. Más cómodo. Estás tomando mejor desayunar café antes que de- aquí. hasta desayunar también. Sí, adelante. En ¿Cuál la es tu pausa, lectura de lo que hemos